Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Guijas-Gento y hoy les traigo una presentación en la que voy a hablarles de una investigación que he llevado a cabo después de hacerme una serie de preguntas de investigación que bueno, estaban relacionadas con saber hasta qué punto ChatGPT puede actuar como un asistente virtual en el aprendizaje de una segunda lengua y si los textos que genera al indicar nuestro nivel en el prompt, pues se ajustan al marco común europeo de referencia para las lenguas. Entonces, para ello, voy a mostrarles una presentación que he realizado en PowerPoint. Mm, y bueno, lo vamos a ver desde aquí. Entonces, bueno, pues el título de esta presentación es ChatGPT frente al marco común europeo de referencia para las lenguas, potencial y límites en la especificación de niveles de competencia lingüística. Bueno, 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 como introducción aquí he traído una serie de puntos y bueno, pues lo que todos sabemos, ¿no? Que en los últimos años la inteligencia artificial ha transformado la enseñanza de lenguas, bueno, no solo la enseñanza de lenguas, ¿no? La educación, pero también la enseñanza de lenguas. Y ChatGPT, como modelo de lenguaje, pues es capaz de generar textos coherentes, contextualizados, adaptados a distintos propósitos comunicativos. Y en el caso del L, del español como lengua extranjera, que es la investigación que he llevado aquí a cabo, aunque bueno, también podría hablarse del caso el aprendizaje de una lengua extranjera, cualquiera, ¿no? Bueno, pues esta innovación representa una oportunidad enorme, ¿no? El modelo puede ofrecer apoyo inmediato, materiales personalizados, ayuda para expresarse mejor. Sin embargo, también plantea preguntas, como esta que me he realizado, ¿no? Que me hacía al principio. ¿Hasta qué punto ChatGPT es fiable lingüísticamente? O si realmente se ajusta a los niveles del marco. Y bueno, también cómo viven los estudiantes esta experiencia en la práctica. Y estas preguntas, pues al final fueron el punto de partida de este estudio. Entonces, este estudio tiene cuatro objetivos principales. Primero, analizar la percepción de los estudiantes de L sobre ChatGPT como apoyo en la preparación de debates. Segundo, comprobar si al especificar o no el nivel en el prompt, pues la calidad y la adecuación de las respuestas influyen. También examinar si el modelo ajusta su léxico según los niveles del marco común europeo de referencia para las lenguas. Y por último, contrastar los resultados humanos y con los obtenidos a partir del análisis automatizado. En conjunto, se trata de ver si ChatGPT puede comportarse como un asistente lingüístico fiable y útil en el aprendizaje del español. Para responder a estas preguntas, pues el estudio adoptó un enfoque mixto. Combiné métodos cuantitativos y cualitativos. Se desarrolló en dos fases, que eran complementarias, una empírica centrada en los estudiantes y otra computacional basada en el análisis léxico de textos generados por ChatGPT. Bueno, análisis léxico y también lingüístico. Esa triangulación entre la experiencia humana y la simulación artificial nos permitía observar el fenómeno desde dos ángulos, el pedagógico y el lingüístico. Entonces, este trabajo se llevó a cabo en dos fases. En la primera fase fueron los estudiantes españoles los que participaron. Los niveles eran de B1, B2 y C1. Realizaron dos rondas de debates argumentativos sobre temas de actualidad, como eran la legalización de la eutanasia, de la prostitución, el uso de la inteligencia artificial en la educación, lenguaje inclusivo y el uso del hijab. En la primera ronda prepararon sus argumentos sin ayuda de la inteligencia artificial y en la segunda ronda sí que utilizaron ChatGPT para generar ideas, vocabulario, para buscar ejemplos, como una preparación inicial al debate. Y después, bueno, una vez que llevaron a cabo los debates, y después de haber hecho este experimento, pues respondieron a una encuesta con 8 ítems tipo o Likert y con preguntas abiertas, en la que compararon su experiencia al haber especificado o no su nivel en el prompt a la hora de prepararse los argumentos. Entonces, bueno, pues en el pretest, las medias de las respuestas oscilaron entre 2,7 y 3,3 en una escala de 1 a 5, lo que muestra diferencias leves entre condiciones. Los estudiantes percibieron más claridad, corrección y riqueza léxica cuando especificaban su nivel en el prompt. En cambio, cuando no los indicaban, las respuestas parecían más naturales y fluidas. Y en los comentarios abiertos, muchos señalaron que ChatGPT les ayudó a organizar ideas, a ampliar vocabulario y a reducir la ansiedad
comunicativa. Pero algunos, sin embargo, pues advirtieron que el riesgo había bastante riesgo de depender del modelo, de usar sus respuestas de manera superficial. Porque bueno, normalmente pues el ChatGPT no da datos concretos, datos muy específicos, porcentajes, y eso es algo que debían buscar a mayores. Y en la segunda fase, pues se creó un corpus artificial con unos 70 textos generados por ChatGPT. Se pidió al chatbot que creara un texto con un determinado tema y un nivel del marco común, o sea, un nivel A1, A2, B1, B2 o C1. Y también se creó otro de prueba donde no se especificaba el nivel en el prompt para comprobar qué nivel nos ponía por defecto, o sea, qué nivel de los textos se daba por defecto. El análisis se realizó examinando cada uno de los textos y revisándolos con la herramienta LLeX, que clasifica el léxico de un texto según su nivel de dificultad. Y con ello se calcularon los porcentajes de palabras de los diferentes niveles, desde A1 a C1 en cada texto, para comprobar si la progresión léxica era coherente y era adecuada. Y finalmente los datos se analizaron con diferentes pruebas para conocer si realmente existía una diferencia entre los niveles de los diferentes textos. El análisis de los textos generados por ChatGPT mostró una progresión clara y coherente con el marco. La prueba de Kruskal-Wallis reveló diferencias significativas en todos los niveles léxicos, excepto en el léxico no clasificado. Pero en términos generales, el léxico básico de A1 disminuía a medida que aumentaba el nivel, mientras que el léxico intermedio y avanzado de B1 a C1 creció de forma progresiva. Los textos en los que el prompt se puso el nivel se situaron entre los niveles B1 y B2, lo que bueno, sugería pues, que si no se indica el nivel, el modelo genera una producción de dificultad intermedia, de media alta. Y en conjunto, los resultados del pretest y del análisis léxico confirman que ChatGPT puede modular su léxico según el nivel solicitado, pero también muestra que es fundamental indicar el nivel en el prompt. De lo contrario, el modelo no logra ajustar su producción. Yo esto lo experimenté posteriormente en experimentos complementarios. Cuando le pedía crear textos con errores típicos de cada nivel, los errores no coincidían con los que cometen los aprendientes reales. Y además, pues ChatGPT, por ejemplo, no consideraba el origen lingüístico de los estudiantes, un factor que sí que es clave para reproducir los errores frecuentes de cada grupo. Esto demostraba pues, que la herramienta tiene potencial, pero realmente aún le faltan muchos datos para poder actuar como un buen asistente de lenguas. En términos generales, ChatGPT logra reproducir la progresión léxica esperada según el marco y los estudiantes valoran positivamente su utilidad práctica, sobre todo para generar ideas y enriquecer el vocabulario. Sin embargo, el modelo presenta limitaciones. Los errores que produce no son realistas y, bueno, hay también una falta de adaptación cultural o lingüística, lo que limita su valor didáctico. En realidad, pues, su comportamiento pues, es predictivo. No aprende como un estudiante, sino que calcula la probabilidad de las palabras y por esto pues, su uso debe ser supervisado con un diseño de prompts preciso y acompañamiento docente reflexivo. Quizás se puede aprender, ¿no? a hablar con el ChatGPT al usar una lengua diferente, extranjera. Y bueno, pues como conclusiones, ChatGPT se percibe como un apoyo útil para generar ideas y mejorar el léxico en L. Su eficacia aumenta cuando el usuario especifica claramente su nivel de competencia. O sea, si le ponemos que tenemos el nivel A1, A2, B1, B2 o C1, pues va a darnos textos bastante adecuados. Pero, por ejemplo, si hablamos con un estudiante y ponemos errores en el prompt, esto no nos lo identifica y hace lo ignora, ¿no? Y hace los textos como si supiéramos el idioma como un nativo. Entonces, el análisis léxico confirma que el modelo ajusta su vocabulario de forma coherente con la progresión del marco, pero lo dicho, siempre que pongamos el nivel. Y bueno, pues no puede reproducir con precisión los errores típicos de los aprendientes ni adaptarse a su origen lingüístico.
y por tanto, pues ChatGPT debe utilizarse como herramienta complementaria siempre bajo la orientación y el criterio del docente. Bueno, este estudio entonces abre como tres líneas de reflexión. Desde la didáctica, invita a integrar la inteligencia artificial de forma formativa para fomentar el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante. Desde la investigación ofrece una vía para analizar la progresión léxica y sintáctica en corpus generado por inteligencia artificial. Y desde la ética, pues plantea la necesidad de un uso responsable y transparente de estas herramientas, sin reemplazar la figura del docente ni el juicio humano. En conclusión, pues la inteligencia artificial puede simular la progresión léxica del marco común europeo de referencia para las lenguas y contribuir a la enseñanza del español, pero siempre que se utilice con un criterio pedagógico y una supervisión humana muy activa. Entonces, bueno, pues con esto ya me quería despedir. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya parecido interesante esta presentación y el trabajo que he llevado a cabo. Y bueno, pues estaré encantada de responder a todas sus preguntas. Gracias y un saludo.